We don't have too much time left, but actually I want to move into this amazing opportunity for Pacific Rugby and of course for the Kalitahi and Tonga of the new Super Rugby franchise, the Moana Pasifika. What's your take? What's your point of view from the Kalitahi perspective of having Moana Pasifika as a franchise here in New Zealand? Le pregunto a Tony con respecto a esta gran oportunidad que tenemos ahora a partir del próximo año de esta nueva franquicia Super Rugby que es Moana Pasifika y las oportunidades o el punto de vista que tiene Tonga y el Kalitahi que existe esta franquicia basada en el Pacífico. Tony. Yeah, this will be huge for us if we get this right, Fred. I think we feel there's a genuine pathway, you know, and that's what we don't have in New Zealand. We don't get our we believe we have talent. There's a lot of talent right across the board. What we don't have is enough of our boys playing at that level. You know, they actually, when they're coming to us, one of the biggest things they're learning is actually kind of the day in, day out of being a professional. You know, we can give them all the reconnecting culture in there, but one of the big things also is component of it is the professional life of being a professional footy player. So Moana being there, being a Pacific team and the opportunities for our players to push for places to be in a professional environment is huge, and then one that from our side of things, the more players we can get through there, and that is probably the talk where we have had on how do we bring players through, because I can remember now going back to our first campaign, that was it. We were sitting there, we were sitting in the morning, we were just having coffee and talking with the coaches, and where are we getting our players and holding them? We have this, we know this talent right across, we spread out. You know, how do we get them instead of from campaign to campaign, you know, just trying to get these players to come on board, whereas this is with Moana there, we can have actually a long term sort of planning around sustainability of getting players from at a very young age and then bringing them through the Moana pathway, then on from there, then that way they're playing at a level, they look after their families and then connecting to or making themselves available for the Kalitahi. So it's huge for us. Lo que nos cuenta Tony, que haya una nueva franquicia Super Rugby que sea enfocada a jugadores del Pacífico, que se va a llamar Moana Pacífica, que va a estar basada acá en Auckland, es inmenso para Tonga y para las selecciones del Pacífico, porque esto será un camino hacia el profesionalismo más sostenible para los jugadores, y esto les va a permitir a Tonga, por ejemplo, poder tener mayor acceso a los jugadores y al desarrollo de los jugadores desde más temprana edad, y poder estar viendo eso y que desde ahí peguen el salto a diferentes partes del mundo a jugar y a desarrollarse. ¿En 2022 se incorporan, Fran? El 2022, el próximo año, sí. De hecho, esta semana tenemos una reunión con el CEO también para ver nuestra incorporación en el trabajo de desarrollo de jugadores. ¿Y se suma también la franquicia fijillana o no? Sí, el Fiji en Drua es la otra franquicia que se suma. Sí. Va a estar interesante el Super Rugby el próximo año. Sí, y bueno, y lo que está hablando Tony, nosotros vamos a tener una directa involucramiento ahí con respecto al desarrollo de los jugadores fuera de la cancha, así que bueno, esta semana ya estamos iniciando conversaciones formales con respecto a cómo nos estamos involucrando en ese aspecto como Moana Pacífica. Pero lo que hablaba Tony, que por una de las campañas del 2018 estaban sentados en un café en Sydney y estaban comentando de, ok, ¿cómo atraemos a los jugadores? ¿Por dónde partimos? Porque están repartidos por todas partes. Y el tener ahora una franquicia que está enfocada a jugadores isleños va a hacer esto mucho más fácil y no tener que sentarse a tomar un café y decir por dónde partimos. Va a ser un puntapié inicial con respecto a dónde los jugadores van a estar adquiriendo esa costumbre del profesionalismo. Y van eso a tener al menos 6 meses con ustedes. Exacto, y dice que eso es lo más importante para los jugadores, que aprendan a trabajar en un ambiente del profesionalismo y de ahí generar la sostenibilidad de saber que ellos saben trabajar para poder proyectarse hacia afuera. Algo que Tony no nos ha mencionado, pero que lo menciono yo, que lo conversamos esta semana con Pita y Noroa. Tony faltó a esa reunión, de que en este momento la
la cantidad de primeras líneas que son netamente tonganas en el Super Rugby es impresionante. Y para nombrar algunos, por ejemplo, el segundo tiempo de los All Blacks contra Sudáfrica, la primera línea de los All Blacks era completamente tongana. Samisoni como hooker, Ofago Tuangafasi y Carl, los tres eran tonganos. Si vemos a Nela Tupo en los Wallabies, tongano. Qué tremendo jugador, qué tremendo jugador. Qué alegría ver jugar tiene un alma ese jugador y es un niño, Sí. es un niño, ¿eh? Sí. No, yo todavía me acuerdo a Denella cuando tenía 17 años, estaba en el colegio y estalló como figura de YouTube por lo extraordinario jugador que era y la presión y que tenía cuando estaba viviendo en el hostal y cómo lloraba por la presión porque no sabía qué hacer, si seguía a Nueva Zelanda, si seguía a Australia. Y me acuerdo cuando mi amigo John le consiguieron un teléfono nuevo para cambiarle el teléfono para que no siguiera recibiendo llamados. Ha tenido unas presiones tremendas, pero mira, como dices tú, un alma tremenda, una buena persona, y bueno, y él lo hace por su familia, y eso lo han mostrado en varias partes. Esa es la escuela tongana. Nos va quedando poco, no vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Nos cerramos acá. No, yo cerramos acá. Tony, I was just mentioning the power of Tongan rugby, and it's something we were talking earlier on Sunday, I think it was, with Pita and Naroa, about the front rows. How many super rugby franchises have all Tongan front rows? The All Blacks had an all Tongan front row in the second half against South Africa. You have Nela Tupo. And that young hooker that they have now as well, the Wallabies, he's also Tongan. So the power of Tongan rugby spread across the Tier 1 nations as well is quite strong. So the talent pool is there. It's about attracting it to play for Tonga at the end of the day. Yeah, man, and that's going to be the biggie. And it's we never had. I don't think there's never been a kind of a plan around how do we get those kids that from school and they leave school that may not be good enough, for the New Zealand system, because once they might get picked up into academies and then after a while, if they're not making it, then they just drop off. Yeah. And those are the kids I think we've got to grab from school, and then we bring them through and then look after them and then make them take their pathway. And that's why I think Moana is going to play a key role here, because we can start ushering our boys into that pathway and then onwards for Tonga or the Samoa pathway as well. So it's going to be huge, man. Lo que nos menciona Tony es que traduce y nos vamos despidiendo. Lo que nos menciona Tony es que no hay un camino para esos jugadores que salen del colegio acá en Nueva Zelanda, que son tonganos o samoenses, que puedan transicionar hacia el rugby internacional con Tonga o Samoa. Lo que pasa es que pueden entrar a una academia acá en Nueva Zelanda, pero después son votados y se pierden del rugby. Entonces, Moana Pacífica va a permitir este camino. Tony, we're wrapping up. Just want to say a huge thanks, buddy. We're in contact daily, but thank you very much for being on this podcast with us. Thanks so very much, my friend. Thanks so very much. No, I really enjoyed it, my friend. It's rugby, eh? We talk rugby, and we love this game. Okay. Sorry for the dramatic cut we got. Yeah, I didn't even see the time. That's all right. It was. Wow. Hey, bueno, estamos llegando al final de nuestro fase. ¿Cuál fase? Sí, fase 5. Fase 5 de la. Fase 5 del test match 3 de pase a pase. Con una gran visita de un gran amigo, Tony Alatini, hoy día. Muchas gracias, Tony, por acompañarnos, compartir un poco lo que ha sido tu trayectoria, también tu experiencia con el Iqaluit y también un poco tu visión de lo que es trabajar en un ambiente Tier 2, pero también el futuro de lo que nos espera de Moana Pasifika. Tony, I was just saying, thank you so much for being on the podcast. I really appreciate it. I really appreciate your friendship, but also being able to jump on and sharing your journey, your experience, and also a little bit the stories of what it is to be a Tier 2 nation, and the future that Moana Pasifika can bring to growing the sport. Hello, Pito. Gracias. Thank you, both of you guys. Legends, for having me here. I think great just to keep in touch. I think because we all have that passion about rugby, and it's always great. I think it's a good link
anyway for us, in Chile, more supporters we can have. If we're not playing Chile, get it with our Chile people to support us. Dile si. Good link, Pacific. Aplausos. That's what we do. Dice que no, que muy agradecido, que siempre es bueno hablar del foro y mantener esa expansión y entre más seguidores consiga Tonga, y si tiene seguidores de Chile, siempre que no estén jugando contra Chile, bienvenidos son, que necesitan todos los seguidores que puedan adquirir. But thank you, I really enjoyed it, and until next time, malo pito. Dile que vamos a estar muy atentos de aprender de Moana y de Druana, ¿cierto? Sí. Moana. Porque bueno, nuestra franquicia se inspira en orígenes ancestrales y hemos tratado de traspasar ciertas cosas que no nos han pescado mucho, pero no importa, vamos a seguir con nuestro speech, con nuestro horizonte, con nuestro propósito, de traspasar el respeto que allá en la isla tienen por los antecesores. Entonces, quería que tú le dijeras eso y que vamos a estar muy pendientes y ojalá poder tenerlo en alguna oportunidad para que nos siga transmitiendo eso y que acá podamos alguna vez empezar a respetar esa raíz. Well, lo mismo. Tony, just so you know, basically, it's been great having you, what Gustavo was saying, and hearing from you and understanding a little bit more from Pacifica Rugby and what's going to be happening with Moana, especially with it coming to fruition next year. This could be a constant conversation space about how Moana's is progressing and how to learn from that cultural environment, especially when we also in Chile have a franchise that is inspired on ancestral communities. From my side, Tony, like I said, thank you very much a todos nuestros amigos que nos escuchan semana a semana. Muchas gracias por escucharnos esta semana. Si les gustó, pónganle un like, suscríbanse a BKsports Pase a Pase. Mira, lo estamos pasando súper bien. Dile que Tony lo diga, pues, dile que Tony invite a todos a sumarse a BKsports, que va a valer mucho más que lo digáis tú o yo, sin una lata, no tú y yo juntos. Dile que lo invita a sumarse. Benko saying to subscribe and like Pase a Pase. If you can say that for us, because it's more interesting than hearing it off my voice. What do I have to say, friend? Is it like and subscribe to Pase a Pase? Pase a Pase. Yeah. Pase. Okay. Now? Go for it. Hey, please, everyone, thank you for listening. Please push like and subscribe to Pase a Pase. Hello, Pito. Thanks a lot, Tony. Muchachos, lo que quiero conversar la próxima semana, que de hecho se lo mandé a un amigo chileno que mantenemos siempre una conversación sobre rugby, Warren Gatland, que noticia que salió esta mañana, que el entrenador de los Chiefs y de los Lions no vuelve como entrenador de los Chiefs, después que tuvo la pésima temporada el 2000 con los Chiefs. Este año, como se fue a los Lions, Clay McLennan tomó a los Chiefs y quedó como el entrenador jefe de los Chiefs. Creo que va a ser un tópico a conversar como respecto a la carrera de Warren Gatland, famoso entrenador neozelandés con mucho éxito en el extranjero, pero que acá no se le da mucha credibilidad como buen entrenador y los resultados no lo han acompañado. Y el hecho de que tuvo una tan mala campaña contra Sudáfrica, o básicamente perdió el Tour de los Lions contra Sudáfrica, le bajaron más los bonos acá en Nueva Zelanda, especialmente después de cómo se ha mostrado desafortunadamente Sudáfrica con muy poco aporte al ataque en su juego, que le ha hecho un desfavor al rugby en este Rugby Championship Sudáfrica como campeones del mundo, que ha presentado los partidos más fomes para ver, y que la gente que está introduciendo el rugby ve ese tipo de deporte, en realidad va a decir, ¿para qué quiero jugar rugby? Realmente hay un desafío ahí para Sudáfrica que aporte más en el ataque y en el espectáculo en lo que queda del Rugby Championship. Fue bueno el partido que tuvieron contra los All Blacks, pero realmente no aportando al ataque, sino aportando netamente al error del contrario. Así que bueno, esperamos ver un buen partido este fin de semana. Los dejamos. Gustavo, un abrazo, hijo. Un abrazote, se pasaron a los dos. Big hugs, Tony. Bye bye. Saludos desde Chile. Chao. Thanks a lot. Chao, chao. Bye bye.